Una vez que sabemos crear nuestros componentes, tenemos que saber darles estilos. Bienvenidos a Desarrollo Útil. Soy Pablo y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo introducir CSS en nuestros componentes de React. Vamos a hablar primero de la propiedad Style, vamos a hablar de CSS global, CSS modules y por último vamos a hablar también de Sass. Así que nada, vamos con ello. Vamos a empezar hablando de la forma más primitiva que tenemos para dar estilos a nuestros componentes, utilizando los estilos en línea a través de la propiedad Style. Hemos dicho que Style en HTML es un string como tal, con CSS, y aquí es un objeto. Vamos a empezar poniendo aquí un simple div que actúe como contenedor de toda la aplicación. Y vamos a darle una serie de estilos para convertirlo en un contenedor que centre el contenido. Aquí lo tenemos pegado todo a la izquierda. Vamos a aplicar la clásica estrategia de centrarlo todo y dejar márgenes laterales. Para ello necesitamos, con la propiedad Style, ir poniendo una serie de reglas CSS. La primera, el width. Y aquí tenemos un 100%, pero que obviamente esto no es válido como regla de JavaScript. Tenemos que ponerlo siempre con un string o algo que sea compatible como tal. Vamos a ponerle aquí un max width, que si damos control espacio para ver el IntelliSense ya nos va indicando qué podemos ir rellenando. En este caso, al poner max w ya tenemos este max width. Y aquí podríamos poner 600 porque siempre es en píxeles cuando ponemos un número, o podríamos poner directamente 600 píxeles, que a mí personalmente me gusta bastante más. Vamos a ponerle que esto tenga un margin de 0 para el vertical y auto para el horizontal. Y con esto ya conseguimos que se nos centre. De hecho, vamos a aplicar el viejo truco, el viejo confiable de ponerle un background red para ver que efectivamente está funcionando. Bien, esta es la primera forma y la más primitiva. ¿Es la que debemos utilizar? Pues por defecto no. Normalmente no es recomendable dar estos estilos. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que CSS siempre es mucho más óptimo que utilizar la etiqueta Style. El navegador está mucho más optimizado para CSS que para los estilos en línea. La segunda es que los estilos en línea no se pueden reutilizar. Evidentemente, cuando tú pones una clase CSS, la puedes utilizar en varios sitios a la vez, pero un estilo en línea, no. Un estilo en línea tienes que repetirlo por cada uno de los elementos que vayamos a utilizar. Y por último, esto, como consecuencia, nos trae un HTML muchísimo más grande. Y además con React, tener que andar comparando cada una de estas propiedades para ver qué ha cambiado y qué no cuando veamos las actualizaciones, pues digamos que hacen al algoritmo mucho más lento. Entonces, ¿cuándo se utiliza la etiqueta Style? Hay varias casuísticas en las que tiene sentido y casi siempre vienen relacionadas con el dinamismo. ¿A qué me refiero con dinamismo? Pues cuando tienes una propiedad que varía en función de algo que estás calculando. El típico caso de poner un max height que depende del scroll y que va de 12 píxeles, 13, 15, 18, 21, 32 y así sucesivamente. Que cada vez que haces scroll tiene que cambiar esos píxeles, etc. Para propiedades dinámicas sí que tiene sentido utilizar este style, porque si no tendrías que estar cambiando constantemente las clases CSS y tendrías que crear una clase para cada uno de los píxeles, lo cual tampoco tiene sentido. Entonces, no es que no haya que utilizar style, sino que hay que restringirlo a casos donde realmente sea necesario. Veremos algunos de estos ejemplos en los ejercicios que haremos posteriores al curso. Pero por regla general, tenemos que llevárnoslo a CSS. ¿Cómo creamos una clase CSS en este caso? Pues nos tendremos que ir a nuestra hoja de estilos, en el main.jsx importamos este index.css y crearla aquí, dentro de este index. Venimos y creamos este punto container que tenga el width del 100%, que tenga el max width de 600 píxeles, que tenga el margin 0 auto y que tenga, en este caso vamos a ponerle el background en blue para diferenciar. Si ahora venimos aquí, borramos este style y aplicamos el class name container, como vemos, ya lo tenemos funcionando. Bien, vamos a quitar este azul ahora que ya sabemos que funciona. Y simplemente vamos a pasar a dar estilos al resto de componentes. Vamos a empezar por este video list que tenemos aquí, al que le vamos a dar una clase muy sencilla. Class name igual a wrapper. Vamos a venir aquí a este index.css y vamos a poner aquí .wrapper
Y vamos a darle unos estilos muy simples de momento. Padding de un rem. Vamos a decirle que tenga un borde de un píxel solid gray. Y vamos a darle un border radius de 0.5 rem. Y como vemos, ya se nos aplica a todas las instancias del componente. Evidentemente, esta es una de las ventajas de la reutilización. Vamos a darle un simple margin para separar unos de otros y que no se nos peguen. Un rem en vertical, 0 en horizontal. Bien, ya tenemos el contenedor principal del app y el video list. ¿Qué nos queda? Pues evidentemente el video item. En este video item tenemos que ponerle otra clase. Pero claro, no puede ser ni container ni wrapper, porque ya las tenemos utilizadas. Entonces vamos a decirle video. Bien, en este vídeo vamos al index CSS y le vamos a dar unos estilos muy similares a este otro. De hecho, vamos a copiárnoslo aquí y vamos a cambiar un par de valores. Vamos a cambiar este un rem por 0.75 rem, por no hacer demasiado largo este ejemplo. Luego ya arreglaremos un poquito el tema de los estilos, pero de momento quiero quedarme con lo básico. Bien, a mayores del problema que ya estamos detectando de tener que utilizar una clase distinta para cada uno de los componentes, aquí podemos encontrarnos con otro problema todavía más gordo. Y es que este index.css, a medida que vayamos creando componentes, se va a hacer completamente inutilizable. Va a ser muy difícil de leer y de mantener. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer cuando estamos trabajando con componentes para evitar todo este problema? Modularizar el CSS. Igual que modularizamos nuestro JS, nuestro código JSX, también podemos modularizar este CSS para separarlo en un archivo por cada componente. ¿Cómo creamos estos archivos? Pues simplemente vamos a crearlos con el mismo nombre del componente y a su lado. Hay gente que lo mete en carpetas, pero a mí personalmente me parece que con la organización que tenemos hasta ahora, de momento nos sirve. Podemos ponerlo aquí, video item.css, y aquí dentro metemos los estilos correspondientes al item, al vídeo en este caso, que sería este vídeo de aquí. Video item, CSS, lo pegamos, y claro, ahora si actualizamos aquí, vemos que el vídeo ya no tiene estilos. ¿Por qué? Porque este video item no se está importando en ningún sitio. Tenemos que importarlo. ¿Podemos hacerlo en el main.jsx? Podemos venir aquí y decirle, oye, impórtame también el video item. Import components video item.css. Sí, funciona. ¿Pero es el lugar correcto para importarlo? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque ya que estamos aprovechando estos imports y que lo hemos separado para cada componente, lo lógico sería venir aquí, borrar este components y llevarnos el import a donde corresponde, a su propio componente. En este caso, video item importa su propia hoja de estilos y ya con esto lo tenemos funcionando. Entonces, de esta manera, cuando importemos el componente, nos aseguramos también de que estamos importando su hoja de estilos. Si no lo utilizamos, no se importa ni su código JS ni su código CSS. Y en el momento que lo utilicemos, importamos ambos. Bien, vamos a seguir haciendo lo mismo con el video list.css. Venimos aquí del index, retiramos este wrapper, guardamos, lo pegamos aquí y vamos a venir y lo vamos a importar. Import.video list.css. Ya lo tenemos funcionando también. Y por último el estilo del app, que de momento vamos a ponerlo como app.css. Vamos a venir aquí, copiamos el container, guardamos aquí, lo pegamos y en el app import.app.css. Bien, hasta aquí ya tenemos el CSS modularizado, pero quiero que entendáis que esto no implica nada. ¿A qué me refiero con que no implica nada? Que este CSS sigue siendo exactamente igual que lo que teníamos antes. Antes lo teníamos en un sitio, ahora lo tenemos en 4. Ahora tenemos el index y otros 3 archivos más. Pero el CSS sigue siendo global, exactamente igual que si lo estuviéramos importando desde el index. ¿A qué me refiero con que sea global como tal? Que si yo aquí vengo y cambio este vídeo por el container,
lo que estoy haciendo es coger los estilos del otro elemento. Si yo vengo aquí, cambio este video item por container, como vemos, se me rompe. ¿Por qué? Porque me está cogiendo este container de aquí, pero además me está cogiendo este container de aquí. Es decir, no se pueden repetir clases entre componentes, porque es global para todos. Cuando yo repito una clase, lo que estoy haciendo es que a cada componente que tiene el container le aplico las dos. Y claro, cuando tenemos todo esto modularizado, tener que comprobar que una clase no se repita en ningún archivo de los que tenemos creados, en ningún otro componente, requiere o bien ser un ninja del CSS, o bien tener una arquitectura de CSS perfectamente definida con una serie de nombres y un montón de cosas para garantizar que no hay ninguna colisión. Y eso a día de hoy es impracticable. Pensemos que en una empresa, en un proyecto real, puede haber cientos o miles de componentes, y asegurarse de que no se repite el nombre de ninguna clase en ningún componente sería una locura. Vale, ¿cuál es el objetivo entonces? Conseguir que este CSS que hemos creado sea relativo al componente y solo exista dentro de ese componente. ¿Con CSS normal se puede lograr esto? No. Con CSS normal o importas la hoja de estilos o no la importas, pero a mitad no nos podemos quedar. En el momento que se importa, si la clase se llama container, se aplica para todos los que tengan el container. Me da igual el orden en el que lo importes. Entonces, ¿cómo podemos lograr que una clase de CSS sea única sabiendo que siempre es global? Dándole un nombre único y automático que se genere automáticamente y que nos permita diferenciar cuándo pertenece a un componente y cuándo no. ¿Cómo se consigue eso? Con CSS Modules. CSS Modules es una alternativa que se crea y se apoya en estos empaquetadores, en este caso en Vite, que por detrás tienes Build, tienes Rollup y compañía. Se apoya en ellos para crear clases únicas para cada componente. Es decir, cuando yo creo un módulo de CSS en un componente, aunque yo cree la clase container, no se va a llamar container en el resultado final, sino que va a tener un nombre aleatorio que no coincide con ninguno de los demás. Y lo vamos a ver rápidamente con un ejemplo. Vamos a convertir este videoitem.css en un módulo de CSS. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, poniendo .module.css. Y vamos a ver qué curioso es lo que ocurre aquí. En el momento que ponemos este módulo, y evidentemente cambiamos el import para que importe el module.css, desaparecen los estilos. ¿Por qué? ¿No funciona realmente este módulo de CSS? No. Lo que pasa es que se interpreta de una forma especial y no se utilizan clases ya como tal. No se pone este class name container, sino que hay que importar este módulo de CSS de una forma distinta. Esto puede sonar un poco extraño, pero ahora veremos enseguida su utilidad. Tenemos que importarlo como styles from videoitemmodule.css. ¿Y qué es esto de styles? Esto es un objeto. ¿Y este objeto qué contiene? Pues básicamente las clases CSS en formato objeto de JavaScript. Venimos aquí y en lugar de utilizar container, tenemos que utilizar styles.contain. Y como vemos, ahora ya sí funciona. Y ahora ya sí funciona correctamente. Ahora sí que no colisiona uno con otro. ¿Por qué? Porque este styles.container, que nosotros aquí en el module hemos declarado como container, realmente no es un container como tal. Y lo vamos a ver rápidamente en el HTML que nos genera. Venimos al navegador, inspeccionamos elementos y vamos a ver que este container de aquí ya no es un container, sino que es un nombre aleatorio al que se le han añadido una serie de caracteres extra para diferenciarlo del otro container que hay en la aplicación. Es decir, cuando un empaquetador se encuentra esta sintaxis, cuando venimos aquí e importamos este styles.container, este objeto lo que tiene dentro, en este caso esta propiedad del objeto, es un nombre equivalente a esa clase, pero de una forma que ya es única para ese componente. Si nosotros aquí simplemente hiciésemos un console log de esto, veríamos que lo que contiene no es container como tal, no es ese nombre que nosotros hemos escrito, sino un nombre autogenerado por el empaquetador. Y el empaquetador en este caso, Vite, a través de lo que tiene por detrás, nos garantiza que este styles.container va a ser único para toda la aplicación. Lo que tiene este styles.container no se va a repetir por más que hayamos utilizado la clase container en 150.000 componentes.
Este container va a tener un nombre único que solo existe en este componente, utilizando, como ya vemos aquí, un sistema de sufijos y algún otro carácter que añade a mayores. Entonces, con esto ya podemos importar los estilos sin miedo a que colisione con absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para importar este módulo? Volvemos a repetirlo. Este videolist.css lo tenemos que convertir primero en un módulo. Segundo, tenemos que ir a videolist y hacer un .module en el import. Guardamos y vemos que ya no funciona. Y para que funcione tenemos que hacer un import styles from y aquí poner styles.wrapper, que es el nombre de la clase. Bien, consideraciones aquí cuando usamos CSS Modules. ¿Por qué le pongo styles y no le ponemos cualquier otro nombre? Pues básicamente por convención. Normalmente siempre se utiliza styles o import CSS, hay veces que se llama CSS aquí. Podéis poner el nombre que queráis, no hay ningún problema, pero que tenga una serie de coherencia. Después, el nombre aquí de este styles.wrapper está muy claro. Pero, ¿qué pasa si yo aquí le pongo wrapper list? ¿Cómo tengo que importarlo o cómo se me genera la propiedad? Porque claro, wrapper list ya tiene un guión. Y aquí yo no puedo poner wrapper -list. Pues tenemos que aplicar la misma sintaxis que haríamos con un objeto normal. Tenemos que poner aquí y poner el acceso indexado como tal. Styles de wrapper list. Por eso no se recomienda poner guiones cuando estemos tratando con un CSS módulo. Ponemos aquí, normalmente, wrapper-list. Venimos aquí, corregimos evidentemente, wrapper list. Bien. Como vemos aquí, nos va generando los nombres aleatorios dependiendo de cada uno de los componentes y vemos que el prefijo que nos aporta es completamente distinto. ¿Qué más casuísticas podemos tener aquí? Pues que queramos utilizar más de una clase para el mismo elemento. Claro, aquí se nos complica un poco porque tener aquí este wrapper list y tener que añadir otro, ¿cómo lo podemos hacer? Pues vamos a poner este ejemplo muy sencillamente. Vamos a crear aquí una clase margin. Y vamos a poner el margin. ¡Qué sorpresa! Vamos a venir aquí y vamos a decirle, oye, ¿ahora cómo pongo este styles.margin? Porque claro, aquí evidentemente class name es una propiedad y espera un valor, no 20. Entonces, ¿cómo podemos pasarle más de un valor? Pues realmente lo que tenemos que pensar es, si esto es un string y esto es otro string, ¿cómo puedo yo pasarle más de una clase? Pasando un string que tenga un espacio en medio, ¿verdad? Pues vamos a crear un string con un espacio en medio y que tenga estos valores. Venimos aquí, envolvemos todo en template string y simplemente creamos styles.margin y así ya tenemos las dos cosas. Cerrar esto y ver que funciona, vemos que ya tenemos las dos clases. Si aplicamos aquí, tenemos en el div-id root el container del app y aquí tenemos las dos clases. Como ves aquí te genera la misma cadena aquí para uno y para el otro. Este identificador único para uno y para el otro dentro del componente se mantiene. Luego aquí pone otros identificadores extra para distinguir las clases y aquí obviamente lo compone a partir del nombre. Esto no es algo que tengas que saber ni es algo que ni siquiera te importe y probablemente en versiones futuras de Vite puede cambiar tranquilamente. Incluso en producción hay muchas veces que el nombre ya sí que es completamente aleatorio. Muchos casos de hecho, como anécdota ya, este nombre aparece como JSX- y un pedazo de churro de strings. Pues cuando veáis eso es porque están utilizando CSS Modules. Y ahora vamos a terminar sencillamente de arreglar el resto de estilos. Vamos a venir a este app, vamos a llamarle .module.css, vamos a cambiar el import, .module.css, vamos a poner styles from, vamos a ponerle aquí styles.container y ya tenemos los tres hechos módulo. Ahora vamos a centrarnos un poco en este componente que realmente, por lo menos, ya que no vamos a dar unos estilos muy avanzados, por lo menos que esto se separe y que no quede tan horroroso. Que de hecho me he dado cuenta del vídeo anterior que aquí hay un pequeño error. Ahora lo veremos. Vamos a venir a este video item y vamos a decirle que mínimamente uno de estos span tenga un margen hacia la derecha para que se separen ambos componentes. Entonces vamos a venir aquí, vamos a crear un class name y vamos a ponerle styles.span o styles, si queremos, .duration.
para que tenga un sentido un poquito más semántico. Venimos aquí al módulo y ahora creamos este punto duration y le decimos aquí que tenga un margin right de 0.5 rem. Y como vemos ahora, se nos separa y vemos el problema que teníamos del vídeo anterior. Que claro, aquí pusimos, si nos damos cuenta, pusimos minutos y segundos. Pero ¿qué pasa si los segundos son menores que 10? Porque sale el número como tal y no salen dos cifras. Y obviamente esto no es muy habitual. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? ¿O qué se me ocurre a mí rápidamente para solucionarlo? Decirle let seconds es igual a duration. Y ahora, if seconds menor que 10, lo que hacemos es que seconds sea igual a 0 más seconds. Y ahora ya vemos que tenemos este 4600 y que son todos de 2 dígitos. Voy a cerrar esto aquí y ya tenemos más o menos todos los componentes estilados. No voy a pararme aquí a darle unos estilos súper avanzados porque es que creo que no aporta nada. El que quiera hacer sus estilos CSS más complejos y quiera ponerlo mucho más bonito, pues adelante. Pero de momento, en estos componentes de ejemplo, simplemente vamos a ir a la base y a entender el concepto. Y aquí hay un concepto muy importante del que me gustaría hablar ya para cerrar este tema de CSS. Y es que hasta ahora hemos estado hablando del CSS localizado, el CSS que hace referencia a un solo componente. Pero claro, eso no significa que no haya CSS que sí que tenga que ser global. Y uno de los ejemplos más claros es cuando tenemos que hacer un reset de CSS. ¿Qué es un reset? Pues yo creo que ya todos deberíais saberlo, pero por si acaso vamos a explicarlo brevemente. Los navegadores por defecto tienen una serie de estilos, que de hecho es lo que hace que tengamos este margen aquí. Si venimos aquí y simplemente buscamos esto, vemos que aquí hay un margen. En este body tenemos un margen ya directamente que es de, venimos aquí abajo, vemos un margen de 8 píxeles. ¿Quién le da esto? UserAgent StyleSheet, es decir, el navegador. El navegador por defecto tiene una serie de estilos. Normalmente cuando trabajamos con estos estilos, no nos interesa que el navegador dé unos estilos distintos. Porque claro, entonces tendríamos un problema con que en Chrome tiene unos estilos, en Firefox tiene otros, en Safari tiene otros y así sucesivamente. ¿Qué se hace para esto? Pues yo creo que ya, como digo, todos deberíais saber la respuesta y es aplicar un reset de CSS. Un reset de CSS es una hoja de estilos que teóricamente iguala todos estos estilos por defecto en todos los navegadores y así tenemos el mismo estilo en Firefox, en Chrome, en Safari o donde quiera que sea. Respecto a qué reset usar, normalmente se utiliza Normalize. Hay gente como yo que utilizo Modern Normalize y hay inclusive otras alternativas. Utilizad el que más os guste, pero vamos a ver cómo se incluye. En mi caso yo voy a utilizar Modern Normalize. Os dejo por aquí el enlace abajo del repositorio, que es un reset muy sencillo que parte desde Normalize, desde el Normalize que tenemos estándar, que desde luego es el más utilizado, y tiene algunas cosillas a mayores como este Box Sizing Border Box. Realmente es muy parecido a Normalize, no os penséis que tiene aquí nada espectacular. ¿Cómo se instala esto? Podemos hacer un npmi de Modern Normalize, es instalar un paquete para traerte una hoja de estilos CSS, cual es una locura, me parece una tontería pero tremenda. O podemos venir aquí, darle a normal y ver básicamente el código CSS como tal. ¿Qué hacemos con este código? Lo copiamos aquí y nos lo llevamos a nuestro visual. Pues aquí. ¿Y dónde lo ponemos ahora? Claro. Yo podría ponerlo aquí en este index CSS como tal. Pero claro, si meto aquí este reset, meto luego otros estilos a mayores y demás, pues como siempre se me complica un poco. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer yo? Dividir estas hojas de estilo en función de cada uno de los objetivos que tengan y colocarlas dentro de SRC en una carpeta Styles. Venir aquí, crear Styles y meter aquí tanto el index como estos nuevos reset que tenemos aquí. Podéis llamarlo Normalize o podéis llamarlo como queráis, o resets o lo que os apetezca. Pegamos aquí el contenido que nos hemos traído y ahora simplemente habría que importar este Normalize dentro de este index.css. Que ya que estamos, vamos a colocarlo también en la carpeta de Styles. Lo movemos aquí, tenemos este index.css y aquí en la primera línea, aprovechando el import de CSS, podemos hacer un @import de .normalize.css. Con esto ya el empaquetador lo interpreta y te mete dentro de este index todo el estilo, todo este Normalize y todo lo que tengamos a mayores.
Y ahora, obviamente, este main.jsx referencia a index.css. Tengo que hacer un import styles barra index css para que lo coja correctamente. Y ahora ya si recargo, que a veces puede dar problemas de caché y que no se vea inmediatamente, ahora si recargo ya tenemos todo esto funcionando, o deberíamos. Venir aquí y vamos a comprobar que en este caso ya tenemos aplicados todos estos estilos. Si venimos aquí al normalize y nos vamos por aquí a la sección de HTML, vemos que ya tenemos aquí, dentro de esto, este tab size, tenemos el line height, etc. Es decir, esto ya está funcionando. Y ya, como ultimísimo caso, vamos a hablar de Sass. Sass es CSS para los amigos. Al final es otra forma de escribir estos CSS. Y realmente es bastante similar, y de hecho en Vite está configurado de una forma tan simple como que nosotros podemos venir aquí a este módulo de CSS y todo lo que hemos contado hasta ahora se aplica exactamente igual. Yo convierto esto en SCSS, obviamente arreglo el import para que no estalle, y simplemente con esto ya lo tendría funcionando. Lo único que tengo que hacer es instalar Sass para que mi proyecto sea capaz de reconocerlo. Vengo aquí, paro el proyecto, npmi -d Sass. Y una vez tenemos esto hecho, ya tenemos Sass configurado, no hay que hacer nada más. Ahora rearranco el servidor con npm render, venimos aquí y ya funciona, no hay que hacer nada más. Las reglas de los módulos se aplican, todo el tema del CSS global se aplica, etc. Al final tenemos que pensar que Sass es simplemente otra forma de escribir CSS. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya quedado claro cómo darle estilo a vuestros componentes de React. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, os agradecería mucho vuestro like y que os pegaseis un pedazo de sub al canal, que nos apoya muchísimo para seguir creando contenido. Como siempre os digo, os dejo por aquí el resto de nuestras redes sociales para que os paséis por allí si queréis. Y recordaros que todos los martes y jueves a las 5 hora española estamos haciendo directos en Twitch y que tenemos una comunidad de Discord donde contestamos todas vuestras dudas. Sin más que decir, nos vemos en el próximo.